Bendito el Señor cada día. Dios lleva nuestra carga en nuestra salvación. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y aquello le resultaba escandaloso. Jesús le dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros, porque ella le faltaba la fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la iglesia celebra el 1 de mayo San José Obrero, una fiesta de importancia singular, donde se realza la persona de San José, esposo de la Santísima Virgen María y padre putativo de Jesús, y su rol de laboriosidad, de trabajo y de testimonio de hogar y de hombre de ocupaciones certeras, como la carpintería, como dice justamente el Evangelio de San Mateo. Esta fiesta fue instituida justamente para realzar la importancia y el valor y la dignidad del trabajo humano, fundamentándose justamente en la Sagrada Familia, en el hogar de Nazaret, donde María se ocupó de los quehaceres domésticos y José se ocupó del trabajo de carpintero, por el cual era conocido dentro de la comunidad de Nazaret. Y Jesús mismo era conocido como el hijo del carpintero y también el hijo de María. Y a él también se hace referencia a los hermanos, distintos nombres: Santiago, José, Simón y Judas y las hermanas. Hay que entender en este texto el significado del uso de la palabra hermano, que no es en el sentido de hermano de padre y madre, sino consanguíneo, primos hermanos, como decimos nosotros popularmente en nuestro lenguaje acá, ¿verdad? Primo hermano, es decir, miembros de la familia de José y de María, y que eran también miembros de la familia a la cual pertenecía Jesús, dado que nacido de María y bajo la tutela de la paternidad putativa de José, es miembro fehaciente de esa comunidad dentro de la ciudad de Nazaret. Y obviamente todos esos datos de Jesús, de carácter familiar y personal, hacían dentro de la población de Nazaret, al ver a Jesús, al escucharlo y la fama que rodeaba su persona, hacía que ellos se quedaran, por un lado, asombrados por los milagros, la palabra, la forma con que hablaba de sabiduría y certeza, con un dominio de la misma Sagrada Escritura, no como aquel que interpreta, sino el aquel que sabe. Esa es la diferencia, porque Jesús es la palabra encarnada. Y el hecho de que fuera un hombre de conocida trayectoria familiar, por lo cual no existía ningún rasgo de pertenencia o de formación específica en sinagogas, en escuelas o en ámbitos que pudieran justificar esa actitud que Jesús mostraba. Y por el otro lado, además de la admiración, venía también la incredulidad. No viven aquí todos sus familiares, entonces ¿de dónde saca todo esto? Y esto le resultaba escandaloso. Escandaloso en el significado de contradictorio, porque no lograban interpretar el significado de la persona de Jesús de Nazaret con relación a toda su manera de ser, de actuar y de
realizar signos y milagros en una predicación viva que lo manifestaba él continuamente desde que había empezado su vida pública y había salido de Nazaret, donde había desarrollado esa vida privada, escondido en el seno de la familia, en el seno de una comunidad que seguramente también lo apreciaba y lo quería. Es allí donde nosotros comprendemos que Jesús es signo de contradicción, porque como profeta verdadero, todo profeta que es tocado por el Espíritu de Dios es signo de contradicción para su pueblo, para su familia y para él mismo, como nosotros vimos en la manera con la cual Jeremías se trata a sí mismo dirigiéndose a Dios y preguntándose por qué él y para qué él, ¿verdad? Y eso obviamente hace del profetismo un camino difícil, un camino de conversión, un camino arduo a recorrer, donde uno tiene que saber hablar en nombre de Dios, pero sin caer en la trampa de la palabra humana, de una palabra humana sin el verdadero sentido de originalidad divina inspirada. Pero Jesús evidentemente, más aún que todos los profetas, porque él era el profeta, evidentemente cargaba sobre sí un signo muy especial de presencia de Dios. Y eso obviamente, como todavía ocurre, produce un signo de contradicción, admiración por un lado y incredulidad por el otro. Y después esa incredulidad termina en el desprecio, en el rechazo. Aceptar que Jesús de verdad es el Hijo de Dios hecho carne y que de verdad Él ha muerto y resucitado por todos nosotros y nos ha enviado el Espíritu y su Espíritu permanece en todos sus discípulos que siguen bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, evidentemente significa asumir y vivir y continuar la obra de Cristo por dentro de ese signo de contradicción. Un verdadero cristiano es siempre signo de contradicción, no porque una persona polémica, una persona insoportable, una persona criticona, una persona que se mete en todos los asuntos que no le toca meterse, sino porque es una persona que vive la experiencia de la presencia de Dios en su vida, que lo va moviendo hacia donde el Espíritu lo va dirigiendo paso a paso para ir comprendiendo la verdad del amor, la verdad la verdad de quién es el Hijo de Dios hecho carne. No es solamente el Hijo de María, no es solamente el Hijo adoptivo de José, es el Mesías, es el Señor, que ha venido a transmitirnos a nosotros la vida eterna, la salvación, que ha venido a redimirnos y rescatarnos. Es Jesús de Nazaret. El signo justamente de la contradicción es la pertenencia a lo que es el género humano, pero conjugando en su única persona su naturaleza divina y humana. ¿Quién puede decir eso de sí mismo? Nadie, sino solo Él. Y por eso o se cree en Él o no se cree en Él. O se cree en lo que Él dice y hace, o no se cree en lo que Él dice y hace. Y obviamente cuando una persona realiza y tiene actitudes y un estilo de vida y unos testimonios de vida, obviamente eso choca automáticamente con todo lo que no es de Dios, con todo lo que no pertenece a la luz del Evangelio, con todo lo que es para nosotros fuente de luz, pero para los demás es fuente de contradicción, es fuente de oscuridad. Y por eso esa famosa frase que él pronuncia y que está relacionado con la vida familiar de José y su origen humilde y sencillo en el hogar de José y de María, solo en su tierra, en su casa, desprecian a un profeta, es justamente la frase que tilda la realidad profética de Jesús. Y María y José se ven totalmente involucrados en esa situación profética de Jesús, de su Hijo. Se ven directamente involucrados y hacen parte de ese signo de contradicción. Pues porque María es la que lo engendró en su propio vientre, pero sin concurso de varón, y José es el padre putativo que asume el embarazo según la gracia del Espíritu Santo en María, pero que es el padre legal, pero no es el padre físico. Entonces, ese
misterio, ese secreto que José y María guardaron mientras Jesús estuvo a su cuidado, evidentemente hace parte de la vida íntima, no solo de Jesús, sino del mismo José y de la misma María. Y José vivió ese misterio desde su manera de ser un auténtico operario, un auténtico obrero, un auténtico hombre de trabajo. Ya no es la maldición del Génesis que condena al hombre a comer del sudor de su frente, sino el hombre que vive el misterio de la encarnación de la palabra en su propio trabajo, de manera que el trabajo de sus manos, de su mente, de sus pies, de su fatiga, de sus sudores, es el trabajo para el Evangelio. Entonces la fiesta de San José Obrero, y que en el fondo también celebra la domesticidad de la vida de José y la domesticidad de la vida de María y la importancia de la casa de Nazaret como iglesia doméstica, es también la señal de ese trabajo totalmente dignificado por Dios, totalmente dignificado por Cristo. Cristo vino a dignificar el valor de la familia, vino a dignificar el valor del matrimonio, vino a dignificar el valor del verdadero embarazo que es fruto del amor. Vino a dignificar el sentido pleno de la laboriosidad y creatividad humana, de ese trabajo silencioso, continuo, diario, que va esforzando día a día a las personas que se involucran con el mundo del trabajo, pero que no lo viven como una esclavitud, sino que lo viven como una liberación, desde lo que es el trabajar en Cristo, con Cristo y por Cristo. Y por eso la celebración de San José Obrero es la plena valoración y dignificación del trabajo humano, sin ideologías, sin manipulaciones, sin significado solo eminentemente económico y social, sino con ese significado evangélico que tiene. Que el Señor bendiga a todos los trabajadores. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.